Bien, Adelante. muy buenas tardes. Recording in progress. Mm, Bueno, pues muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén bien en sus vidas espirituales, en sus familias y que sus emociones estén bien ordenadas. Bueno, si están desordenadas, pues vamos a buscarle un orden, ¿sale? Bueno, hoy tenemos el taller de la segunda tradición, que donde dice, pues, para el propósito de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Alguien me decía el día de ayer, es que una conciencia bien informada no puede ser engañada. No, digo, mira, hay mucha gente que está bien informada y vive en el engaño. Tiene que ser una conciencia formada, ¿sabe usted? Formada, que tenga una forma, que tenga una manera, porque si no tienes forma, estás deforme. Si solamente tienes conocimiento, no funciona, no sirve. Esto significa que tienes que entender el espíritu de la tradición para poder aplicarte a ella o bien para poder darle a conocer a la conciencia lo que es el espíritu de la tradición. Pero si nada más es información, pues información tiene todo el mundo. ¿O cuántos no tienen información de los pasos de recuperación? ¿Y cuántos tienen recuperación por tener esa información? Piénselo. Un principio que es información no funciona, no sirve si no se pone en práctica. Si no hay una formación, no funcionamos. Así que una conciencia bien informada y formada no se equivoca. Gracias. Adelante, Olivia. Al contrario, Víctor, gracias a ti por esta eh, participación que acabas de dar, compartir y pues unirte a este servicio semana tras semana. Pues vamos a iniciar con esta segunda tradición, el segundo párrafo, nos quedamos en el segundo párrafo, que nos dice, ¿de dónde obtiene AA su orientación? ¿Quién lo dirige? Esto también puede parecer enigmático a todos los amigos y recién llegados, cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene un presidente con autoridad para gobernarla, ni un tesorero que pueda exigir el pago de cuotas, ni una junta de directores que pueda arrojar a las tinieblas exteriores a un miembro descarriado, perdón, que de hecho ningún AA puede dar una orden o a otro ni imponer obediencia. Nuestros amigos se quedan asombrados y exclaman, esto no puede ser, tiene que haber una trampa en alguna parte. Y nos dice la primera pregunta, ¿de dónde recibe el grupo su orientación y quién lo dirige? ¿Quién desea participar, compañeros, con esta respuesta a esta pregunta? ¿De dónde obtiene el grupo su orientación y quién lo dirige? Adelante. Pues ahorita no lo hablaba el compañero Víctor, ¿verdad? Eh, un, un Dios, un Dios, que es el que se manifiesta a través de la conciencia de los compañeros, ¿no? Pero una conciencia bien formada, como nos decía Víctor ahorita, e informada. Ese es mi punto de vista sobre esta pregunta. No sé si alguien más desea compartir. Adelante, compañeritos. Nadie, todos, ¿todo claro? Mm. Ok, Víctor, si nos gustas apoyar en esta parte de dónde recibe el grupo su orientación y quién lo dirige. Bien. ¿De dónde recibe el grupo su orientación? Bueno, la orientación viene
de la experiencia, de la experiencia, eh, pero esa misma orientación dice, para el propósito de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso o bondadoso que puede manifestarse en la conciencia de un grupo. O sea, que significa que puede o no puede. Es decir, si la conciencia no está formada, está informada pero no tiene formación, no se manifiesta Dios ahí. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque es el ser humano quien toma la decisión de apegarse a un principio o no apegarse al principio. Quien dirige, al final, quien decide cómo hacer un grupo es una conciencia, ni siquiera Dios. Él informa lo que, cómo puedes lograr tú una estabilidad, pero es del hombre apegarse a esa información y practicarla. Fíjense, Dios, como un ser omnipotente, no controla la voluntad humana. Él ha dejado que el hombre controle su propia voluntad y Dios no quiere controlar la voluntad humana. Dios quiere que el hombre aprenda a gobernarse a sí mismo. ¿Para qué quiere la voluntad humana si te la dio? Tú decides qué vas a hacer. O le entras a la tradición o no le entras. Dice que todas las tradiciones son sugeridas, o sea, no son a fuerzas, no es una orden, sino que como no es una orden, es una acción sugerida, lo cual significa que está en tu voluntad humana. Tú decides si lo haces o no lo haces, si te sometes o no te sometes. Si la mayoría de las personas de una conciencia se someten a la tradición, el grupo es, podríamos decir que el grupo o su mayoría está dirigido bajo la influencia de Dios. Pero si la mayoría no se somete a la tradición, ahí no se manifiesta Dios. Se manifiesta el caos, la enfermedad, el desorden. ¿Qué haces con la autoridad conferida que Dios te ha dado? Porque Dios te confiere una autoridad limitada. ¿Y a quién le confiere esa autoridad? Al grupo, para que, para que los servidores sean elegidos y sean los mejores servidores, líderes excelentes, etcétera. Ejemplos. Pero regularmente la conciencia elige los que haya, porque no todos quieren servir. Y los que tienen la experiencia no quieren servir. Por eso no es fácil que se manifieste en un grupo un poder superior, un Dios, en relación a un todo como grupo. Fíjense, yo estuve, no me acuerdo si son 3 años o 4 años, en un grupo. Di como 2 veces un taller y orientación de la tradición.
como 2 o 3 años. Les enseñé con el ejemplo, el espíritu de la tradición, instruí, instruí a servidores con este mismo espíritu. Y al final hicieron y siguen haciendo lo que les da la gana. Ahí no se puede manifestar Dios, porque no hay orden ni disciplina. Las personas hacen como les tiene en gana. Y no los dirige una conciencia, sino los dirige un jefe, una jefa. Entonces, por eso hay que entender la tradición. Si la tradición es sugerida, es porque usted tiene que sujetarse voluntariamente a ella, no obligatoriamente. Conocer la tradición nos ayuda para mantenernos unidos, sí, pero hay que vivirla. No hay que volver a vivir la tradición como tal, sino que hay que vivir los resultados de la experiencia del pasado. No tienes por qué volver a vivir esa experiencia. Si eres inteligente, lo podrás hacer. Pero si eres inteligente, pero para tu propio mal, no lo vas a hacer. Entonces, ¿quién dirige aquí? El ser humano. ¿Quién ha dado principios espirituales para que se sometan a ellos? Dios. Es la base. Pero si el grupo no quiere esa base, las tradiciones a través de las cuales se manifiesta Dios, Dios no está ahí. Piénsenlo. Gracias. Gracias, Víctor. Pues vamos a la segunda pregunta que nos dice, ¿qué les parece esto a los recién llegados y a nuestros amigos? ¿Cómo pueden ellos se expresan asombrados? ¿Quién desea compartir, compañeros, sobre esta pregunta? Adelante. Para los que van ingresando, estamos leyendo el párrafo 2. ¿Ok? Pueden levantar su manita o compartir. Ahí le pueden dar una leída nuevamente al párrafo 2. Dice, ¿qué les parece esto a los recién llegados y a nuestros amigos? ¿Cómo pueden ellos se expresan asombrados? Sí, fue algo de lo que cuando yo llegué a la agrupación, compañeros, mm, sí me, decimos aquí en México, así me sacaba de onda, porque yo creía al llegar al grupo que iba a haber, por ejemplo, pues algún doctor o un psicólogo, no, algo así me esperaba, o un líder o un jefe, y lo cual no había, ¿no? Las decisiones se tomaban en conjunto, eh, con los compañeros en juntas que se hacían mensualmente, y a mí decía, ¿y cómo funciona? No, no lo comprendía hasta después, con el tiempo que empecé a asistir a estas juntas de trabajo, y pude ver que a veces en estas juntas eran un poco tardadas, pero porque se escuchaban los puntos de vista de todos y al final se votaba para ver lo mejor para el grupo y para los miembros del grupo. Esa sería mi experiencia, lo que yo les puedo compartir acerca de esta pregunta. No sé si alguien más desea compartir, compañeros, adelante, para hacer las 3 participaciones. Están muy calladitos, compañeros. Hablen, no nos dejen a mí y a Víctor solamente hablar. Pueden abrir su micro, levantar su manita. ¿No? ¿Nada? Bueno. Víctor, adelante, si nos puedes eh, dar más contexto de esta segunda pregunta. Adelante. ¿Cuál es la pregunta, Olivia? Dice,
¿Qué les parece esto a los recién llegados y a nuestros amigos? ¿Cómo pueden ellos se expresan asombrados? Claro. ¿Cómo puede una sociedad que no tiene un dirigente y que no da castigos a nadie y que no exige nada del miembro, donde el único requisito es el querer dejar de sufrir en el caso de Neuróticos Anónimos? Entonces, aquí debe haber algo malo, algo está mal. ¿Cómo pueden funcionar este grupo de anarquistas donde no hay jefes? Al ver la tradición con más detenimiento, entonces pueden darse cuenta de que hay una autoridad conferida sobre un grupo de personas. El grupo de personas tiene una responsabilidad, pero comparten las responsabilidades. Por ejemplo, en la novena tradición dice que el servidor debe de dar cuentas al grupo, a la conciencia como un todo. Así que el servidor no se debe a sí mismo. Él no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque se le ha dado un servicio y cada servicio tiene su propia autonomía, tiene su propia manera de hacerse y tiene que sujetarse a esa manera de hacerse, porque se está sujetando a la autoridad de la mayoría. Así que, ¿quién confirió esa autoridad? Dios confiere la autoridad, pero es el hombre el que tiene que tomar decisiones. El hombre y la mujer tienen que aprender a tomar decisiones para salvaguardar dos puntos: el bienestar común y la unidad. Así mm, que cuando estamos en una reunión de servicio, no es una reunión de chismes. Es que dijo, y es que me hizo, y es que... No, no. Aquí hablamos de servicio. Todas las personalidades quedan fuera. Si tú le prestaste y el otro no te pagó, es tu problema con él afuera del grupo. Es que me dijo, no, aquí hablamos de servicio y tenemos que sujetarnos a en los asuntos, necesitamos sujetarnos a la guianza de la tradición para hacer las cosas bien. Yo no vengo a chismear, vengo para, uno, proponer algo bueno en el que el grupo pueda crecer. Dos, para votar en las propuestas de otras personas si estoy de acuerdo o no en los posibles cambios que quiera hacer el grupo. En otras palabras, tengo un derecho de participación como tengo un derecho a servir, como también tengo un derecho a ser escuchado. Las minorías tienen derecho a ser escuchadas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que una autoridad conferida es a una mayoría, no es a la mesa de servidores. La mesa de servidores está ahí para servir a la mayoría, a la decisión de la mayoría. Si hay 20 personas, la mayoría es la tercera parte. La tercera parte es mayoría. Es decir, si son 20, la mitad son 10, la tercera parte sería 15. 15 más o menos, ¿no? 18, 15. Bueno, entonces eso sería mayoría.
Así que la mitad más uno es mayoría. Por lo tanto, podemos entender que existe un quórum de mayoría y hay una minoría, pero también la mayoría tiene derecho a la expresión, ok, y a la decisión, está bien, pero la minoría también tiene un derecho para expresar por qué no quiere votar por ese punto y tiene que expresar sus valores, porque puede ser que la mayoría esté equivocada y la minoría no. Por eso es importante la tradición para equilibrar, ajustar las relaciones y que las decisiones se tomen en base a una conciencia espiritual que está inscrita en dónde? En las 12 tradiciones y los 12 pasos y los 12 conceptos. Si no se hace de esa manera, es posible que la conciencia esté equivocada. O sea que la mayoría se ha equivocado, pero la cuarta tradición dice que tiene derecho a equivocarse. Pero como tiene derecho a equivocarse, también tiene derecho a rectificar. Por eso en la cuarta tradición dice que estamos a prueba y, y error. Vamos a probar a ver si esto funciona. Si no funciona, lo cambiamos o regresamos a donde estábamos. Así funciona un grupo. Por eso en un principio, el nuevo pues no puede entender esto, ¿no? Como este mundo de anarquistas, este mundo de ex borrachos o, o de exadictos o de neuróticos locos puedan estar unidos y estar de acuerdo todos juntos sin haber un jefe o un castigo. Todavía no se dan cuenta de una verdad. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con el tercer párrafo. Espérenme porque quité la pantalla para cerrar mi micro, porque había mucho ruido por acá. Bueno, dice el párrafo 3. Luego, al leer la segunda tradición, esta gente de sentido práctico descubre que en doble la única autoridad es un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de grupo. Con escepticismo, preguntan al miembro experimentado de doble A si esto realmente puede funcionar así. El miembro cuerdo, según parece, les responde enseguida. Sí, sin duda es así. Los amigos mascullan que esto les parece vago, nebuloso y algo ingenuo. Luego empiezan a observarnos con ojos especulativos. Aprenden algo de la historia de AA y pronto tienen los hechos concretos. Y nos dice la pregunta 1 de este párrafo. ¿De dónde obtiene el grupo su orientación y quién lo dirige? Adelante, compañeritos, ¿quién desea compartir? Espérenme, voy a ver si hay manitas levantadas. O pueden abrir su micro, compañeros, adelante. No, nadie, compañeritos. Alguien que desee contestar. Gracias, José, por salvar el día. Adelante, José. Gracias. Hola familia, Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Sinceramente todavía me encuentro desenfocada, muchachos. Sin embargo, pues quien lo dirige, pues es un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Todo esto está en relación a la información, a la concientización que tenga los miembros que conforman ese grupo.
Y por supuesto, ¿verdad? No es nada más la información. Esto lleva implícito ese proceso y ese desarrollo de la práctica de los principios llamados pasos de recuperación. Y dependiendo de eso va a haber la unicidad, la conexión con esa autoridad fundamental con Dios y la suma de ello, ¿verdad? Dará ya sea una conciencia bien informada, entonces se manifiesta un Dios amoroso. De lo contrario, pues no es más lo que venimos viviendo, ¿verdad? La parte humana y bueno, me encanta porque en la comunidad a la que yo pertenezco dicen que en la economía de Dios nada se desperdicia, tiene propósito. Aquí lo importante es ir en búsqueda de alcanzar este despertar espiritual y salir de esa horrible pesadilla. Solo por hoy. Gracias. Muchas gracias, José. ¿Alguien más, compañeritos, que desee contestar esta pregunta? ¿De dónde obtiene el grupo su orientación y quién lo dirige? Bueno, aquí hay una respuesta en el chat que lo ideal sería que participáramos, compañeros, pudiéramos escucharnos e interactuar. Pero bueno, aquí hay una respuesta en el chat que dice de la conciencia del grupo a través del cual se puede expresar Dios. Bueno, no sé si alguien más, compañeros, quiera participar. Bueno, pues vamos con Víctor a la conclusión. Víctor, adelante. Bien, la pregunta, Olivia, Dice, ¿de dónde obtiene el grupo su orientación y quién lo dirige? eso ya lo hicimos. Ajá, bueno, venía en la otra. A ver, vamos entonces a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la respuesta del miembro sobrio equilibrado? Bueno, la respuesta del miembro sobrio y equilibrado dice que sí puede manifestarse Dios en una conciencia, pero debemos de entender el requisito para que Dios se manifieste, porque luego creemos que nada más porque dice ahí, para el objetivo de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia, pero puede o no puede. Es decir, si se manifiesta Dios, es porque estamos apegados a principios espirituales. Si no se manifiesta Dios, es porque no estamos apegados a principios espirituales. Conocemos grupos que no están apegados a principios espirituales y que funcionan mal, pero funcionan. Y eso no significa que esté manifestándose Dios ahí, ¿no? Se está manifestando la enfermedad con todo su esplendor. Oye, ¿te imaginas tú ¿te imaginas tú a un grupo leyendo la Biblia y luego cerrando la Biblia y lanzando palabras soeces contra otra persona, lastimando a eso? O sea, es una incongruencia. La inmoralidad social, dice Bill W. escribe en el cuarto capítulo, nosotros los agnósticos, creemos que hemos realizado un libro que es espiritual y moral. Entonces yo le digo a Bill W, explícame qué es espiritual. No entiendo eso, explícamelo. Y luego dice, bueno, te lo va a explicar el doctor Charles, ¿verdad? Carl Jung. Ok, a ver, doctor Carl Jung, explíqueme, ¿qué es espiritual? Espiritual es palabra, pensamiento, concepto, idea. Por eso vamos a cambiar un pensamiento por otro pensamiento, una idea por otra idea.
Ah, bueno. Entonces por eso escribió el W, ahí mismo escribió que debemos de cambiar nuestra manera de pensar por la manera de, en la forma en que el libro azul lo propone. Es decir, tienes que dejar tu forma equivocada de pensar para pensar correctamente como el libro azul te lo propone. Ah, entonces eso es espiritual. Espiritual, ¿por qué el libro azul es espiritual? Porque contiene valores que nos llevan a desarrollar el amor a nosotros mismos, a Dios y al prójimo. No la destrucción, sino el amor, la comprensión, el perdón. Como dice el 11º paso, tres cosas. Permíteme comprender más que ser comprendido, permíteme amar más que ser amado, permíteme perdonar más que ser perdonado. Tres cosas: comprender, perdonar y amar. Todo grupo que no está comprendiendo, perdonando y amando, pues ahí no está Dios. Ahora bien, el asunto aquí, debemos entender, yo le digo a Bill W. y explícame qué es moral, porque dices que hemos escrito un libro que es espiritual, ya lo entendí. El mensaje me ayuda a que yo practique el amor, lo entiendo. Ahora, pero ahora, dime, ¿por qué es moral? Bueno, porque la moral es el arte de amar. Son ideas y creencias que te llevan a decidir actuar o no actuar por el bien de, de tu prójimo, por tu bien y por tu relación con Dios. La moral significa que la moral es la forma en que yo pongo límites dentro de mí y a veces pongo límites verbalmente con alguna persona. No, yo no juego contigo, ni estoy hablando en broma. Por favor, no insistas en ese asunto. Yo no bromeo. ¿Por qué? Porque tu broma es ofensiva. Yo no voy a ir a un grupo para que me recuerden el 10 de mayo y para que me digan que soy estúpido, negligente, necio, terco, y eso yo no era ahí. ¿Por qué? Porque yo no soy eso. No soy eso. Yo no voy a aceptar que me estén echando basura. Voy a ir a un grupo que me dé amor, comprensión, valor, que me hablen de recuperación, no de enfermedad. ¿Me quieres enfermar más? No, gracias, mejor no voy. Por eso Robert Grover tenía razón. Ahí en el patrimonio, cuando dice, un grupo de neuróticos anónimos que no esté expresando amor, debería de cerrarse. Y esas palabras sí son drásticas y duras. Qué lástima que no lo llevan a cabo, ¿no? Porque si no, pues quedaría muy pocos grupos. Y lo cierto es eso, que si no se manifiesta Dios es amor, y si Dios no se manifiesta en la conciencia de un grupo, no hay amor, hay enfermedad, no hay salud. Acuérdese que la recuperación es amar y la enfermedad es práctica del egoísmo. Entonces, si ahí en ese grupo hay más egoísmo que amor, están más enfermos que sanos. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, compañeros, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué descubren nuestros amigos de sentido práctico? ¿Quién desea compartir con
este párrafo y esta pregunta. Ahí creo que se movió. Miren, les voy a bajar un poquito para que puedan ver el párrafo 3. Adelante, José. Bueno, pues eh, aunque parece imposible de creer, pueden convivir, pueden convivir. Bueno, como nueva, ¿verdad? Es algo que suena muy loco, muy descabellado, no se entiende, pero sobre la marcha, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que mientras no hay la recuperación, evidentemente el miedo colabora grandemente. No, pues ahora sí que no te queda de otra. Y bueno, me encanta, hoy agradezco el miedo, es mi amigo. Entonces, a pesar de, ahí se puede estar. Y habrá algunos, como es mi caso, que ese miedo sea incontrolable y en vez de poner stop, nos lleve a huir. Y es maravilloso porque a final de cuentas son experiencias y es lo rico de la vida, ¿verdad? Si no experimentas, pues ¿qué puedes compartir? Y si no sales de tu zona de confort, pues ¿qué peligro puede haber? Estar desconforme en la inconformidad. Entonces se dan cuenta, ¿verdad?, de que sí es posible. Y sigo desenfocada, muchachos, traigo dolor físico, pero no importa, profundamente agradecida porque no es más que el resultado de mis decisiones y hoy yo soy responsable. Gracias. Gracias, José. Gracias por estar aquí haciendo la unidad a pesar de las circunstancias y ánimo. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que desee compartir su punto de vista? ¿Qué descubren nuestros amigos de sentido práctico? Ok, ¿nadie más? María abre un micro. ¿Deseas participar? Ok, creo que no. Se habrá Aquí sin estoy. querer. Ah, bueno, Sí, adelante. buenas tardes, nos saludamos acá. No entiendo mucho esto del sentido práctico, pero veo que las tradiciones, o sea, lo poquito que yo entiendo, son una base muy importante de los grupos. En este caso, por ejemplo, del grupo de neuróticos anónimos, porque allí me van educando, ¿verdad? Porque no llegamos a un grupo a hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Sino a ser guiados por esos principios, ¿verdad? Y poco a poco se van informando de ellos y irlos aplicando, ¿verdad? Poco a poco. Porque de primero la mente, o sea, como que está cerrada, no quiere más que hacer tribuna, ¿verdad? Nada más quiere pensar en uno mismo, ¿verdad? No quiere uno reglamentos ni disciplina, simplemente como que hacer uno su voluntad, pero poco a poco van viendo o fui viendo lo importante que son las tradiciones. Es lo que yo puedo aportar. Gracias. Gracias, Mari. ¿Alguien más, compañeritos? Antes de pasar a la conclusión. Bueno, entonces, vamos con la conclusión. Adelante, Víctor. Bien, ¿me escuchas? Perfecto. Bueno, ¿qué podemos entender aquí? ¿Qué podemos comprender con esto, no?
¿Qué es lo que dicen ellos? Los prácticos. Bueno, es posible, pero siempre dentro de la posibilidad cabe el estado de la duda. El estado de la duda. Hace 44 años llegué a un grupo, hace 44 años, y los escuché y seguí sus formas, sus sugerencias, sus maneras de actuar y no me dieron resultado. Me enfermaron más. Y al final intenté suicidarme. Después de 4 años de estar en un grupo de alcohólicos anónimos. El grupo no podía darme lo que yo necesitaba para mi recuperación. Ellos estaban peleando por la abstinencia y no les importaba sus defectos, ni les importaba el equilibrio de nada. Llegaron a tener una buena unidad, pero sus defectos los separaron. Y algunos se fueron para no regresar más al grupo. Otros se quedaron a luchar y otros enfermos, adictos al grupo, se quedaron ahí. Con más de 40 años, se les descubre que son ladrones, estafadores, mentirosos, que estafan a sus trabajadores, pero están abstemios. Qué bonito, ¿verdad? Grupos que antes solían ser espirituales, ahora son nidos de ladrones, que se aprovechan de las mujeres que llegan enfermas para producirles más enfermedad. O sea, es horrible ese panorama. ¿Y tú crees que eso es Dios? ¿Y eso es amor? No me digas, amigos. Entonces, si el mundo está dentro de tu grupo, no hay respeto para Dios y cada quien hace lo que le da la gana. Y no están sujetos a principios espirituales, sino siguen sujetos a sus propios deseos. Oye, llega una nueva, se va con la madrina, la única madrina que está ahí, y la nueva se pone de novio con el tipo que está ahí, y resulta que es el amante de la madrina, y la madrina la está, la madrina no la está, es ¡qué locura! ¡Qué locura! Y al final la nueva resulta embarazada. Y cuando por fin esa persona llega a nosotros para que entienda su problema y empezamos a dialogar con ella para que comprenda el problema y que entienda que eso no es un grupo de recuperación, es un grupo de enfermos no recuperados, pero que está abierto ahí y está haciendo daño al, a toda la asociación como un todo y está haciendo daño a la gente que llega ahí y ellos mismos están haciendo daño porque son un puñado de ladrones mentirosos y asesinos porque asesinan a las personas que quieren recuperarse y que llegan de buena voluntad y se aprovechan de ellos y si pueden estafarlo, lo estafan. Es un grupo de ladrones. Por eso, yo tuve que desligarme de la asociación y empezar a investigar y profundizar en los principios espirituales,
Porque allá en el tercer capítulo de Alcohólicos Anónimos dice claramente, casi al final, dice un individuo, he llegado a comprender que solamente debo depender de principios espirituales y de mi poder superior. Las versiones que tienen en tribuna o la imagen que dan en tribuna son dudosos, no reales. Ese es el mal que está ahorita en esta época. Se perdió la moral y se perdió la espiritualidad en multitudes de grupos. ¿Cómo puede manifestarse Dios ahí? ¿O no has visto el circo que hacen en Facebook? ¿No has visto el circo que hacen? Hay grupos que parecen estar sanos. Hay gente de buena voluntad que trata de dar, entender, dar a conocer un programa que recupera, pero también hay una serie de grupos que pisotean a los principios y se burlan de la asociación a quien pertenecen, sean neuróticos o sean alcohólicos o sean de otra situación. Es vergonzoso eso. Es vergonzoso que una persona en Estados Unidos que fue arrestada por ir con aliento alcohólico y que le dice, va a ir un mes a Alcohólicos Anónimos y le señalan a qué lugar va a ir y ella pide la ayuda de otra persona que tampoco es alcohólico. Y resulta que a ella la prendieron por tener el aliento alcohólico y el otro joven no lo aprendieron. O sea, ellos tienen una moralidad bien definida. Ella no es una prostituta. Ella no tuvo un fondo bajo. Pero la forma y la expresión de la gente que se sube a tribuna ahí, ¿sabe qué? El muchacho le dijo a la mujer, le dijo, vámonos. Aunque haya dicho el juez lo que haya dicho el juez, esto no es bueno. Mejor preferimos ir con un psicólogo que nos pueda ayudar en el asunto, por lo menos para aterrizar la situación del juez, pero vamos a avisarle al juez sobre el asunto. Yo vengo aquí por un problema de alcoholismo, pero no por sinvergüenzas que estos están hablando, que afectan la moral humana. Por eso mismo, ¿cómo vas a hablar con una persona si no entiendes lo que es la información? Una cosa es la información, otra cosa es atacar a la persona, diciéndole cosas incoherentes, inmorales, poco ético y menos espiritual, ignorantes del programa, fuera de la recuperación. ¿Dónde está Dios? Es cierto, sí puede manifestarse, sí puede. Si las personas llegan a entender que esto es de vida o muerte y que por eso necesitan sujetarse a principios espirituales para que el grupo permanezca sano, hablando de recuperación y no creciendo en enfermedad. Eso es algo diferente. Gracias. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Y vamos con la segunda pregunta que nos dice del párrafo 3. ¿Qué le pregunta a un miembro experimentado de un grupo anónimo? Adelante, compañeros. José.
Adelante. Ahí está ya. Bueno, el miembro, ¿verdad? Le pregunta, em, ¿esto realmente puede funcionar así? O se hace que el miembro, ¿verdad? Eh, Esta persona escéptica, como que no hay algún gato encerrado, solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que vio, lo que escuchó y su propia interpretación. Pero indiscutiblemente hay cierta pues duda, como que hay que verificar, ¿no? Vamos a reafirmar. Y pues es normal. Fíjense en que eh, en mi experiencia, ¿verdad? Personal, no cuestioné, muchachos. Seguramente es por lo enferma que estaba y por otro lado, el haberme ido 17 años. Y lo más importante, eh, esta semilla que se sembró cuando crucé la puerta por primera vez y que si bien es cierto estuve casi 3 años, algo viví y experimenté ahí, la camaradería, un ambiente de alegría, sin alcohol. Pero sobre todo lo adjudico a que quien recupera es Dios a través de su Santo Espíritu. Y somos muchos los llamados, sin embargo son pocos los elegidos por lo que implica. Con esto concluyo. Dios como yo lo concibo, es si hay algo que a Él le agrada, es que se le tenga fe, confianza. Y a donde hay confianza, no hay dudas, no hay espacio para andar pensando en absolutamente nada. Vas como borreguito o como esos animalitos, no recuerdo si son los burros, los caballos, no recuerdo, no sé de ganadería, pero creo que le llaman a eso, le llaman un bozal en el hocico. Y vas para adelante, para adelante. El fondo de sufrimiento es muy importante y se vive con y sin alcohol. Y bueno, desde mi experiencia, la gota que derramó el vaso la viví dentro de Alcohólicos Anónimos y yo entendí, no se vaya sin antes ver el milagro. Obediencia a principios y principios no tiene que ver con personas, sino con la palabra. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee contestar esta pregunta, compañeros? ¿Qué le pregunta un miembro experimentado del grupo anónimo? ¿Nadie más que desee participar con responder esta pregunta? Bueno, entonces vamos a la conclusión con Víctor. Adelante, Víctor. Ya hay preguntas en el chat, compañeros. Qué bueno para la etapa de preguntas y respuestas. Ya las empezamos a contestar. Bueno, el compañero Víctor. Adelante, Víctor. Bueno. ¿Puedes leernos el, el párrafo, por favor, Claro que para sí, dice. ponernos en contexto? Sí. Exactamente. Luego de leer la segunda tradición, esta gente de sentido práctico descubre que en AA la única autoridad es un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de grupo. Con escepticismo preguntan al miembro experimentado de AA si esto realmente puede funcionar así. El miembro cuerdo, según parece, le responde enseguida: sí, sin duda es así. Los amigos mascullan que esto les parece vago, nebuloso y algo ingenuo. Luego empiezan a observarnos con ojos especulativos. Aprenden algo de la historia de AA y pronto tienen los hechos concretos.
Y la pregunta dice que le pregunta a un miembro experimentado del grupo anónimo. ¿Qué se le pregunta? Y esto puede ser así. Puede ser así. Él, aparentemente cuerdo, responde que sí, sí puede suceder eso, pero no significa que suceda siempre, ¿no? Porque en mi experiencia dentro de los grupos virtuales y de los presenciales, la verdad deja mucho que desear. Por eso uno tiene que aferrarse a los principios como un náufrago agarrado a un salvavidas, no al grupo, a los principios. Recordando de la primera persona que me empezó a ayudar, me dijo claramente lo siguiente y que después con los años lo recordé y lo apliqué. Me dijo, Víctor, acuérdate esto es de interpretación personal y esto es de investigación personal. Así es que investiga a los principios, no a los miembros, sí, a los principios, investiga los principios. Cuando dice una persona, esto, esto del programa de recuperación del grupo anónimo es incongruente, está fuera de sitio, simplemente no lo voy a tomar en cuenta, no es nada científico. Luego dice, posteriormente tuve que despertar y darme cuenta que realmente la intolerante no era, no eran las tradiciones ni eran los pasos de recuperación, sino yo, porque no había visto los hechos. ¿Y cuáles eran los hechos que vio? La transformación que aquellos seres humanos testimonialmente estaban hablando de cómo ellos llegaron a tocar un fondo, cómo salieron de ese fondo y cómo hoy estaban viviendo dentro de un compromiso familiar, laboral y un compromiso espiritual con un grupo. Ahí vemos un sentido de orden, un testimonio que da avance a una vida, que da esperanza a una vida, no que la destruye. La palabra se usa para dos cosas, para construir y para destruir. Nosotros no queremos destruir, queremos construir. La Oficina de Servicios Generales en México aplicó una encuesta sobre los que estudian los pasos de recuperación y los que practican y se vio avergonzada al darse cuenta que la mayoría no está practicando el programa de recuperación. Y empezaron a tratar de darles libros con preguntas como las que exponemos aquí, para que analizaran, para que aprendieran a, racionalizar el tema de los pasos, de las tradiciones, etcétera, para que regresen a lo fundamental, principios, moral, ética, mm, espiritualidad, para que regresen a ese punto, a 1938, donde tuvo el programa una gran relevancia social, de salud mental, y que hoy no tiene tal cosa. Se ha perdido la esencia, se ha perdido la esencia. Entonces, había una canción
de los Abson que decía, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, con tanto sabio, ¿no? Que estudian yo en el café. Yo en el café. Por eso estamos como estamos. Todo al revés. Pero en fin, creo que ya llegamos a la hora donde le damos participación a otras personas para que compartan con nosotros sus preguntas, puntos de vista o su experiencia. Así es. Gracias. Bueno, pues vamos, ya había preguntitas en el chat, o si también quieren hacerlas de viva voz, pueden levantar su manita, compañeros. Pero la primera pregunta que está aquí en el chat dice, a ver si entiendo, el expositor Víctor nos quiere decir que si no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios o lo que dice la Biblia, no seremos sanados. ¿Es así? Adelante, Víctor. No, yo nunca dije eso. Si así lo entendiste, perdón, pero yo no dije eso. Estamos hablando de la segunda tradición. Y la tradición dice que solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Nuestros líderes no son más que fieles servidores de confianza, no gobiernan. Es lo que dice. Y lo que dije, que si no se aplican a principios espirituales como las tradiciones, no se puede manifestar Dios. No hablé de ningún mandamiento. Ahora, los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, también son sugeridos. Dios nunca impone un mandamiento a nadie y le obliga a nadie absolutamente a nada. Le dice, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte, escoge la vida, dice. Pero si tú decides ir por el camino del caos, del desorden, de la muerte, puedes hacerlo. Lo mismo es la sugerencia aquí. O te ajustas a principios espirituales o enfermas y mueres. Así lo explica la primera tradición desde el principio. Y yo no estoy diciendo que obligatoriamente tienes que creer en algo o establecer en algo, pero hay algo que sí tienes que entender. Y entender que esto es debido a muerte. Que si te alejas de principios espirituales no tienes vida. Si te enfocas a principios espirituales, renacerás. Como dice el libro azul en el 5º capítulo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, está la manita levantada de José. Adelante, José. Hola familia, Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, ACE. Aquí estamos, despeinada y como dice la canción, adolorida, adolorida, pero no del corazón. Bueno, esta segunda tradición me encanta. La comunidad maravillosa del mundo de los iguales, de Alcohólicos Anónimos. Ahí estamos unidos no por virtuosos, sino por enfermos, por defectuosos. Y las tradiciones, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llegué, yo decía que me encantaban. Y no es que me encantaran como tal, sino que me daban seguridad. Las tradiciones a mí me permiten conocer el perímetro a donde yo me puedo mover con libertad. Y puedo rayar en el libertinaje porque todo es sugerido. Yo elijo. Pero como vengo de allá, del libertinaje, y sé cómo va en el... Es horrible. Si tú no conoces, pues al menos que quieras ir a vivir la experiencia para venir a contarnos, ¿verdad? Pero desde mi experiencia es horrible. No se la recomiendo a nadie.
Entonces, la segunda tradición está muy vinculada para mi interpretación, en mi entender, con lo que tiene que ver con la enfermedad mental, es decir, la ausencia de juicio, sino tener mal juicio. ¿Ah? Entonces, esta tradición habla de que aquí no hay quien me mande. A mí aquí nadie me manda. Bueno, allá en Alcohólicos Anónimos. Nadie me puede decir, Josefina, tienes que toma. Me encanta porque los principios, tanto los pasos como las tradiciones, como los conceptos, es para que yo me lo aplique a mí, aunque mi naturaleza humana, ¿verdad? Quiere que tú también lo hagas. Y no solamente que tú también lo hagas, sino que lo hagas como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino que es lo correcto. Y si se hace así, las cosas van a salir maravillosas. Y no es así. Entonces, también, ¿verdad? En esta tradición está hablando del servicio. ¿Sí? Cuando yo tengo un servicio, tengo bien definidas cuáles son mis responsabilidades. Me debo a Dios. O sea, el servicio yo lo hago para Dios. Y aquí juega un papel muy importante Dios, porque ¿quién es tu Dios? Por ejemplo, mi Dios, mucho tiempo fueron las personas, dentro de ellos el progenitor. También en algún momento de mi vida se fue transfiriendo mi Dios. En otro momento de mi vida fueron en su momento, en su tiempo, cualquiera de las tres parejas que tuve, los esposos. También en algún momento mi Dios fue el dinero. No, hombre, yo con dinero, uy, de aquí quiero, ni te me acerque. Yo paso por encima. O sea, no, una locura, muchachos. Y a lo último, ¿verdad? Llegué a ser mi propio Dios. Ay, ay, ay. Esto es horrible. Y no, hoy Dios como yo lo concibo, es el Dios del que habla, no sé cuál de los fundadores, porque tampoco sé la historia, muchachos. Decía él, ¿verdad? Algo de que si Jesús existe o si está, no sé cómo decía él, pero el punto que él es mi líder, Cristo Jesús. Entonces, ese Dios que yo concibo y que tiene nombre, no hay un Dios como él, ninguno se le acomoda. Yo con él me siento plenamente segura. Yo sé que todo lo que necesito lo tengo, no cuando yo quiero, sino cuando realmente lo necesito. Y él me permite, ¿verdad? Vivir aceptando a cada instante lo que es mi realidad, por ejemplo, el dolor que traigo ahorita. Y en el servicio, ¿verdad? Pues yo tengo bien claro, yo como coordinadora son 10 minutos, mi responsabilidad es cuidar y salvaguardar el orden, y dependiendo los servicios, dentro de esos está el de ahorita, por ejemplo. Entonces, es muy interesante, a mí me encanta, y algo que me colaboró para que yo me quedara en la comunidad esta segunda vez, porque hoy sí vine a quedarme, hice un pacto con Dios. Es que aquí el que manda es Dios. Dios. Y miren, cuando uno viene de allá, de esa parte humana donde es astuto como la serpiente, tenemos una gran capacidad para identificar. Y cuando no es la voz de Dios, el poder de Él, de su espíritu, nos lleva a nosotros, ¿verdad? Porque Él elige a quien le administra poder. Nos lleva a mantenernos calladitos, evitando los enredos emocionales, manteniéndonos enfocados en los asuntos de Él, porque Él se encarga de los de nosotros. Y yo así he estado, muchachos, hasta el día de hoy, como ese animalito con el bozal en el hocico.
solamente manifiesto mi punto de vista y mi sentir en compartimientos, en reuniones de trabajo y en ocasiones como esta actividad que ustedes hacen. Y fuera de ahí, aunque no entiendo, aunque no comprendo y no apoyo, yo me mantengo quieta y solamente es cuestión de tiempo y se ven los resultados. Así de sencillo. De otra manera me enredo emocionalmente y ya, no, hombre, me desenfoco y no. Y ahora sin beber. Y dentro de Alcohólicos Anónimos, a donde dice una vida útil, feliz y duradera, y las promesas, le pierdes el miedo a la gente, la inseguridad económica. No, muchachos, hoy no. Y aquí estamos. Sí es cierto, no hay recuperación. Yo cuando llegué en el 92 la primera vez, 2, 3. El resto, perdón por la expresión y perdón por el animalito, pero hay unos animalitos casi chatos. Hagan de cuenta, muchachos. Nomás les faltaba una cara tan fea. Luego aquí entre ceja y ceja, sí, el ceño fruncido, o sea, neuróticos. Pero 1, 2, 3 tenían una actitud, un semblante. No manches, yo ahí entendí que esto no iba a ser fácil, que esto era para hombres y mujeres esforzados y valientes. Yo dije, y aquí estamos, muchachos. Me entró una llamada de la hija. Ese es el segundo asunto que Dios me encargó después de mi recuperación y estamos trabajando. Ya me está hablando por el otro teléfono. Muchas gracias por permitirme compartir. Felices 24 y gracias por el servicio. Al contrario, José, gracias a ti por ampliarnos un poquito más esta segunda tradición. Y bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer otro aporte, compañeros, para ustedes, que es esta segunda tradición, o compartirnos, pues, alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Adelante. Voy a estar al pendiente aquí viendo las... Una pregunta, ¿estás recogiendo basura o qué pasa? No, 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 mis llaves. Ok. Se oye ¿Alguien? fuerte. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? ¿Seguros? El que se va con dudas. ¿Ya no tienes preguntas en el chat? Están No, interesantes las preguntas, ajá, ¿no? estuvo muy buena esta pregunta del chat. A ver, Sí, déjame. claro. No, no es la única. La otra era respuesta de la conciencia del grupo a través del cual se puede expresar Dios. Pero también Ujú. pueden hacer preguntas en el chat, compañeritos. Bueno, yo tengo una pregunta, Víctor, en esta parte. Lo que a mí me movió mucho ahorita lo que comentabas acerca de pues cómo en Estados Unidos mandan a las gentes a los grupos de autoayuda, más en específico a Alcohólicos Anónimos. Y aquí se ha distorsionado totalmente el programa y se ha hecho un circo realmente del programa en algunos grupos en específico, y esto ha perdido la credibilidad de la gente. Además que también en algunas ocasiones he visitado algunos grupos presenciales y siempre te dicen, madrina, padrino, tú son madrinas, tú son padrinos, ¿no? Eh, esa es lo que quería llegar a ese punto. Para ti, ¿qué consideras al respecto de eso de que siempre mencionan padrino, madrina y todos se hacen nombrar así? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es algo coloquial, ¿no? O sea, es algo de cultura entre los grupos. Pero es como cuando el religioso te dice Dios te bendiga, ya lo hace más por una cortesía que por una verdad. Y lo mismo sucede, ¿no? En, ay, hola padrino. Oye, pues si no sigues mis sugerencias, tú no eres mi hijado, ¿no? Porque al final de cuentas,
Si tú consideras que yo tengo una cierta autoridad sobre ti en algún punto, por lo menos me mereces obediencia a principios espirituales. Como alguien dijo en algún momento que le comentaba a otra persona y le decía, hola padrino, mira, a mí no me andes diciendo así, porque si no van a decir que yo soy culpable de tu mal comportamiento y la verdad yo no soy culpable de tu mal comportamiento, ¿sí? O sea, me avergüenzas. Entonces no soy tu padrino. Y si me llamas padrino, dime, explícame. Soy tu padrino de tolerancia, tu padrino para decir chistes. Te identificas con lo que yo digo, pero no lo haces. O sea, dime por qué me dices eso. Yo por eso evito la palabra padrino. En mi vocabulario yo la evito. A veces la digo porque la leo ahí. Porque si hablamos del apadrinamiento como un tema, pues vamos a hablar de eso. Pero, pero en lo personal, como alguien me dijo, yo he escuchado que a ti no te agrada que te digan padrino. Bueno, mira, usted puede llamarme como quiera, pero la palabra padrino implica que usted ha hecho logros por mi causa. Y si usted no ha hecho logros por mi causa, ¿por qué me dices padrino? Anteriormente, para poder entrar al grupo anónimo, necesitabas de un padrino, una persona que te recomendara para que tú pudieras entrar a un grupo, porque era una especie de grupos secretos, donde tenían miedo de que se divulgara lo que ellos hablaban dentro de ellos. Y eran así como si fueran grupos como no mormones, como masones, ¿no? Grupos secretos. Pero por eso se le llamó apadrinamiento, porque era una persona que recomendaba a otra persona para que se le apoyara, recayendo la responsabilidad de esa persona sobre quien lo recomendó. Así que él lo iba a llevar y traer, iba a ser responsable de aconsejarlo y de ayudarle en su crecimiento y etcétera. Y si algo sucedía mal, él, el que había recomendado, sobre él iba a recaer la responsabilidad. Eso es el apadrinamiento cuando comenzó la historia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, en inglés es sponsor, que significa que responsable, quien responde por mí, un apoyo. Así es que yo por eso evito la palabra padrino, por el compromiso que esas cosas requieren. Hay una responsabilidad paternal ahí. Y como es serio el asunto, pues no, yo no ando jugando con esas cosas. Por eso, cuando llegamos hoy, que estaba el compañero, dice, es mi padrino, o soy su padrino. Sí, eres mi padrino de tolerancia. Pero bueno, yo lo entiendo, le conozco, sé cómo es. Él, mi amigo, porque es mi amigo, le conozco.
pero ni es mi padrino ni yo soy su padrino. No en este momento. Eso es, gracias. No, al contrario, Víctor, gracias a ti. No sabía lo de los grupos al inicio, ¿no? Solo eran como recomendados. Bueno, ¿alguien más? Ah, Marta, adelante, Marta, con tu pregunta. Gracias, Oli, gracias, buenas tardes. Gracias, Víctor. Yo tengo una como inquietud con respecto al servicio. Cuando una persona, pues, como yo, por ejemplo, que está en este proceso de recuperación, pero yo siento que tengo muchos momentos de, digamos, como de consumo, de que yo no manejo las emociones todavía, que yo no estoy sanada en ese sentido. Todavía me afecta lo que hace el otro, me enojo, ajá, cosas que estoy trabajando. Eh, ¿Cómo explicar esto? O sea, no me siento con como, no me siento con el prestigio, la autoridad, ¿cómo se dirá? Para a veces prestar un servicio, porque qué ejemplo es ese, que yo todavía no, hay cosas que todavía no he podido y, y que no hago muchas veces lo que Dios quiere que yo haga, porque quiebro la ley cuando ofendo, cuando me enojo, cuando quiero controlar al otro. O sea, siento que mis defectos todavía están en muchos momentos gobernándome y me ha costado, me produce mucho dolor todavía. Y una persona que preste servicio así, pues eso está bien. A mí a veces me entran esas dudas. Esa es mi pregunta, Víctor. Gracias, gracias hoy. Ah, bueno, ¿me escuchas ahí? Perfecto. Sí, Ah, señor. el servicio no tiene mayor requisito que lo que sepas hacer. Hay algo que debemos comprender, el servicio te fortalece. ¿Por qué? Porque te compromete a la lectura y te compromete a escuchar. Esto implica que dentro de tu lectura tú puedes encontrar claves para tu propia recuperación y dentro de la exposición del tema tú puedes encontrar situaciones o acciones que te reflejen en qué punto estás mal. O bien puedes encontrar sugerencias de cómo puedes hacer para poder cambiar ese estado anímico dentro de ti, ¿verdad? Entonces, eh, una persona, un servidor que de buena voluntad sirve como tú, que no es en el manejo de la gente, sino manejo de información, nunca le hace daño al servicio. Al contrario, le hace un bien, porque se afirma y se confirma en su servicio. Mm, Muchas veces hemos escuchado testimonio de personas que dicen, bueno, pues oye, me gusta el servicio porque aquí leo y a veces lo que leo me impresiona y me toca y lo que escucho también me corrige. Entonces, lo importante es que tengas buena voluntad de servir, porque, vuelvo a insistir, no manejas personas, manejas información. Sí, gracias. Gracias, amigo Víctor, gracias. Ok, ya pusieron ahí preguntas en el chat.
Déjenme ver. Dice sponsor, creo que en inglés, creo que es patrocinador. Ok. Bueno, ese es eso. Y vamos a la otra preguntita, perdón. Sponsor. Como no sé inglés, no se me da, perdón. Es patrocinador, tiene razón. Por eso dice un patrocinio. ¿Qué es un patrocinio? Alguien que paga por ti, alguien que te avala, alguien que te hace fuerte, alguien que te recomienda. Eso es un patrocinio. Por eso es apadrinamiento, ¿no? Sí. Es alguien que te apoya para que puedas hacer algo. Por ejemplo, yo recibí un patrocinio de un amigo que dijo, dime dónde está un local que te guste, yo te lo voy a pagar. ¿Y qué herramienta necesitas? Yo te las voy a pagar. Eso es un patrocinio, ¿verdad? Entonces, un patrocinio dentro de el grupo anónimo significa una invitación, una recomendación y un apoyo. ¿Qué comúnmente se dice en un grupo? La persona que vino contigo es una persona que te estima mucho y él es un padrino informal para tu vida, un padrino informal, porque todavía él no ha solicitado que sea su padrino, ¿no? Es informal porque le está dando la información sobre un problema, una situación y dónde puede arreglar ese problema y lo está llevando a un grupo. Él es responsable por un tiempo de eso y ahí está el patrocinio, el sponsor. Gracias. Ok, vamos a otra pregunta en el chat. Dice, consulta, por favor, un miembro que aún no ha hecho los pasos en NA, ¿puede o debe ir a talleres de las tradiciones? ¿O es mejor que aproveche mejor el tiempo y de momento se enfoque solo en el estudio y en análisis de los pasos y se deje de acudir a otros talleres acerca de otros temas como ahora son las tradiciones o de literatura? Gracias. Bueno, todos los temas están relacionados con tu recuperación. Es importante que comprendas la tradición porque en ella vas a encontrar o vas a comprender mejor cómo funciona un grupo y vas a poder tener, por ejemplo, tú tienes un derecho de apelación a una acción. Si un servidor te ofende o te percibes ofensivo por un servidor, tú tienes un derecho de apelación que te lo da el cuarto concepto. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese derecho de apelación? Bueno, en la próxima reunión, no es un chisme, en la próxima reunión voy a exponer mi problema. Compañeros, yo quiero hacerles una sugerencia. Yo tuve un problema con el servidor fulano de tal. ¿Por qué? Porque siempre le digo que me sirva café de determinada manera y me lo hace siempre a su manera. O bien, permítanme que yo me levante y haga mi café. O bien, que él se sujete a su servicio y me haga el café como se lo he solicitado. Entonces, ¿para qué me pregunta que si cuántas cucharadas quiere de azúcar o cuánta leche le va a poner? Si al final va a hacer lo que quiere. Y no es una vez, ha sido varias veces. Entonces, eso a mí no me agrada. Ahí tengo un derecho de apelación. ¿Por qué? Porque estoy hablando del servicio, de un mal servidor. Entonces, es ahí donde la conciencia tiene que establecer una situación de acción sobre ese servidor. A ver, usted servidor,
¿Qué explica sobre su actitud en referencia a lo que dice la compañera o el compañero X? Y ya el servidor tiene que expresar ese asunto. Entonces, esto es un derecho de apelación que tiene el individuo. Estando en una oficina del distrito donde se juntan 5, 6 o 7 grupos en un distrito, una persona empezó a ofenderme. Y le dije, permíteme, alto. Por favor, lea usted el 8º concepto para el servicio mundial. Y mire usted lo que dice. Dice ahí que nosotros aquí no venimos a hacer tribuna ni ofender a las personas. Y si usted me está ofendiendo, le pido que no lo haga, que se sujete al principio del 8º concepto, donde habla de liderazgo. Aquí no estamos en un grupo, ni estamos en tribuna, ni yo soy soy una persona que lo maltrata a usted para que usted me maltrate. Le pido respeto, y no solamente para mí, sino para todos los compañeros, porque aquí no venimos a ofendernos, aquí venimos a tratar negocios de los grupos. Hable con propiedad. Cuando nosotros estamos entendiendo que mi autonomía personal tiene que ser respetada, bajo principios espirituales yo les hablo y les digo, yo podré ser lo que usted quiera, pero aquí en este momento somos servidores buscando un bienestar común entre todos los grupos. Estamos haciendo un análisis de conciencia de los grupos. No hemos venido aquí ni para que me ofendan ni para que yo le ofenda a usted. Y la persona se disculpó y dijo, no, pues es que yo ni siquiera conozco eso, pues tiene que leerlo. ¿No ha leído el manual de servicio de que usted tiene que conocer los pasos, las tradiciones y los conceptos mínimo? Y que si no lo sabe, que esté comprometido para estudiarlo. Lea el manual de servicio y ahí está lo que le estoy diciendo. ¿Quién puede ser un RSG y qué compromisos tiene el RSG? Véalo. Entonces, ¿por qué sí es importante que escuches tradiciones? Porque aquí vas a escuchar experiencias controversiales en referencia a la práctica de la tradición, pero también vas a escuchar la forma adecuada que se tiene que llevar la tradición. Adecuada, ¿sí? Sugerida y adecuada, en base al razonamiento de la tradición en el sentido espiritual y moral. Entonces es bueno que te empapes de todas las cosas para que te des cuenta que el mundo donde tú estás viviendo es un mundo real, donde vas a tener choques de personalidad, si no es que ya los tienes, y vas a tener también necesidad de buscar a alguna persona con quien hablar para que te enseñe la forma de manejar lo que te lastima, lo que te duele, lo que escuchas en una tribuna, lo que hacen los servidores, porque lo hacen, etcétera. Y es ahí donde está el apadrinamiento, ya sea en el servicio o en tu recuperación. Pero es bueno que te empapes, porque así, si solamente te agarras un tema, te vas a enfadar. Pero si agarras varios temas aquí y allá, vas teniendo un concepto universal que vas a amalgamar más adelante para comprender una unidad acerca de la recuperación.
Es importantísimo el grupo, porque sin el grupo, el individuo, ¿dónde estaría? Así es que no te satures, sino simple y sencillamente escucha, tienes preguntas, haz preguntas, ¿verdad? Pero tampoco te tienes que sujetar a la norma de ningún padrino o madrina. Es que tienes que venir y nada más conmigo, y no esto, y no aquello, no. Usted es libre. Usted puede escoger una madrina para su recuperación y una madrina su, para su servicio. Y si ni la madrina ni él, ni el otro te ayudan o sientes que no te ayudan, puedes inclusive escoger a un profesional. Todas esas opciones tienes tú. No estás sujeto a una persona. Porque no se trata de depender de la persona, sino que la persona que me está ayudando espiritualmente me ayude a ser libre en principios espirituales. No que te tengo aquí para que me des pleitesía, no, no. Y tú vienes conmigo para que te enseñe cómo ser libre, practicando principios espirituales, dependiendo más de un poder supremo que de mí como padrino, que dependas más del principio. Y es mi deber enseñarte eso, que no dependas de mí, ni que me hagas ídolo, ni a esas cosas, ni que me des pleitesía, ni que hables de mí en las tribunas. No, no, eso ya es opcional, es tu rollo, pero no quiero eso. Quiero que tú seas libre, que tú te recuperes, que tú te sientas bien. Pero eso no depende de mí, depende de tu esfuerzo, de las ganas que tú le pongas. Yo no te voy a jalar las orejas, ni te voy a andar picando las costillas, ni llamando cada tiempo para decir, oye, ¿qué pasó? No viniste. No, 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 no. No te voy a andar correteando, porque ese no es mi trabajo. Si quieres recuperarte, te tendrás que sujetar voluntariamente a principios espirituales, no a mi persona. Así es que es mejor conocer el mundo de los anónimos, con sus hipocresías y con sus aciertos. Gracias. Ay, gracias, Víctor. ¿Alguien más, compañeros, que tenga algún compartir su experiencia, su punto de vista sobre esta segunda tradición? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bueno, parece ser que ya no. Entonces, pues vamos a dar por finalizada nuestra reunión y nos vemos el próximo viernes. Bueno, el miércoles con el taller de pasos, que está muy bueno, compañeros. Estamos en el sexto paso. Y el día viernes con el taller de las tradiciones. Pero pues si no hay más por el momento, pues entonces concluimos, compañeros. ¿Qué les parece como de costumbre? Con la responsiva y la oración de la serenidad. Adelante, Víctor, si gustas guiarnos. Bien. A los que deseen abrir sus micrófonos y para que repitan después de mí, y discúlpenme si lastimé susceptibilidades, sensibilidades, mi idea no es lastimarlos, mi idea es sacudirlos para que entiendan la realidad y puedan sujetarse a principios espirituales y no a las personas. Bueno, veamos. Comenzamos. Y decimos, yo soy responsable Yo soy Yo soy responsable responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. cuando 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 cualquiera y cualquiera y donde quiera donde quiera extienda su mano extienda su pidiendo mano ayuda. pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Neuróticos Anónimos siempre esté ahí. Quiero que la, Quiero que que la la de mano de Neuróticos Neuróticos Anónimos Anónimos siempre esté siempre ahí. esté ahí. Y por esto yo soy responsable. Y por Y esto por yo soy esto yo soy responsable. responsable.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Concédeme la concédeme la para serenidad para aceptar aceptar las puedo cosas que no cambiar. puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo, valor valor para para cambiar las cosas que puedo. sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. y sabiduría Y sabiduría para para reconocer la diferencia. diferencia. Amén. Que se haga tu voluntad y no la mía. que se Que haga se tu haga tu voluntad. La voluntad mía. y no la mía. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Gracias. Felices 24.